La Guerra Civil Española. Entre 1966 y 1969 se vivió la guerra más grande, cruel y destructiva de toda la historia en España. Una guerra que acabaría con la vida de más de 500.000 personas, de todo tipo, clase y condición. Esta fue una guerra entre mar y compatriotas, y a la vez un ensayo para la Segunda Guerra Mundial. Esta tuvo su origen en el clima de inestabilidad que sufría España debido tanto a las situaciones internas como al contexto internacional. En cuanto a lo interno, la tardía revolución industrial, la influencia de la Iglesia y los golpes militares agrandaban la intención de las clases sociales que se vieran acentuadas por las ideologías comunistas, fascista y nazista. En febrero de 1936, el triunfo de la izquierda en las urnas se polarizó aún más el ambiente, que terminó con el asesinato de José Castillo, político de izquierda, y la respuesta al día siguiente, el asesinato de José Calvo, líder monárquico de derecha. Esto aceleró lo que se trataba en silencio. El 17 de julio de ese año se alzó en armas en Melilla la derecha, conocida como Bando Sublevado, compuesto por la Falange Española, el Ejército Sublevado y el Ejército de África. El 8 de julio en el resto de España, obteniendo el éxito en las áreas rurales de grandes terratenientes y encontrando las resistencias en las urnas como el de Barcelona y Madrid, contaban con mayores masas de proletariado que respaldaban la continuidad de la República. Por esto se le denominó Bando Republicano. Pues contaban con el apoyo de parte del ejército aún fiel al gobierno, estos autodenominándose como Ejército Popular. Si bien al principio el equilibrio de combatientes se veía parejo, esto es que el bando sublevado contaba con militares mejor capacitados. Un ejemplo de ello era el Ejército de África, que era el más preparado de todo el país. Al ir avanzando, este fue conocido como la Columna de la Muerte. La pérdida del norte en la República y las malas gestiones en los primeros hicieron que José Giralde admitiera y asumiera como presidente a Manuel Azaña. Para los republicanos, que verían aún más derrotas, como la ocupación sublevada de Gijón, acción industrial en el que producían parte de su armamento. Sin embargo, lo definitivo vino el 25 de julio de 1938 con la batalla del Ebro, que constituyó la última esperanza de los partidos de gobierno de triunfar en la guerra. Estos cruzaron el río y al principio tuvieron éxito. Al acontecer de las horas perdieron irremediablemente, debiendo cruzar otra vez para replegarse. Con la moral baja, nunca fueron rival para los sublevados, que finalmente se hicieron con el poder el 1 de abril de 1939 con la toma de Alicante. Ese día Francisco Franco quedó al mando al ser el único superviviente del triunvirato formado por él, Emilio Mola y José Sanjurjo, en una dictadura que se prolongó hasta 1975. La antesala del final de la guerra fue la ofensiva nacionalista contra Cataluña. Tras tomar Barcelona, las tropas franquistas llegaron a la frontera francesa en febrero de 1939. Antes había producido un enorme y patético éxodo de población, ya que más de 500.000 personas se unieron a Francia, donde fueron asignadas en campos de concentración y así siendo ejecutadas. Ante la inmediata derrota, las divisiones internas se hicieron aún más profundas. En el bando republicano, el gobierno de Negrín, con el apoyo de los comunistas y parte de los socialistas, proponían la resistencia a ultranza. El objetivo era que el conflicto español quedara integrada en la inminente guerra europea y mundial que todo el mundo veía venir. De esa manera, la República Española encontraría aliados que le permitiría cambiar el signo de la guerra. Contra esta posición y defendiendo la negociación de la derrota de Franco, el coronel Casado dio un golpe contra el gobierno Negrín. Pese a que las propuestas de negociación de Casado, Franco exigió la rendición incondicional. El 28 de marzo, las tropas franquistas entraron en Madrid y el 1 de abril de 1969 terminaba la sangrienta guerra, en la cual una larga dictadura vino a sustituir el ensayo democrático de la Segunda República. Hubo muchas consecuencias y repercusiones de la Guerra Civil Española, tanto demográficas, económicas, sociales y muchas más. Una de las grandes consecuencias demográficas fue el exilio republicano, ya que con él los niños de la guerra fueron evacuados a países extranjeros durante el éxodo que tuvo lugar en febrero de 1969. La guerra fue una verdadera catástrofe económica, ya que un dato nos revela que la renta nacional per cápita no recuperó su nivel hasta la década de los 50 y esto pasó en 1936. También la destrucción de viviendas, ya que se calcularon más de 250.000. La guerra supuso una verdadera fractura moral del país,
ya que varias generaciones marcadas por el sufrimiento de la guerra y la represión de la larga posguerra, que nunca olvidaron el conflicto que partió un país por la mitad, es una catástrofe que hasta el día de hoy presenta repercusiones en la sociedad. Este video acerca de la Guerra Civil Española termina aquí y fue elaborado por Marla Lara, Cristel Quevedo, Jocelyn Sánchez y su servidor, Carlos Domínguez.